Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta nueva emisión satelital de Reporte Aéreo Mundial. Noticias, novedades y todo lo que a usted le interesa. Así que, sin pérdida de tiempo, ajustamos cinturón y comenzamos a volar de esta manera. Les voy a presentar ahora un video para que usted disfrute. Son 25 minutos de la historia de la industria y la aviación en la Argentina. De algo que después de la Segunda Guerra Mundial todos contribuyeron para que políticamente, inclusive esa famosa Revolución Libertadora, no tengamos hoy el nivel que deberíamos tener y estar donde deberíamos estar. Disfrute de este video y va a entender el porqué de muchas de las razones en el cual obviamente hoy estamos así. Después de haber tenido una fábrica como Fadea, que no fabricó nada, y que indudablemente sus últimos 20 administradores deberían estar todos procesados y presos. Pero no es así en la Argentina. Sigue la corrupción. Disfruten de este video. En el verano de 1950, desde una pista de tierra a las afueras de Córdoba, un avión con alas en flecha y un turborreactor británico rugiendo a su espalda, se lanzó hacia el cielo argentino y alcanzó velocidades que en aquel momento solo conseguían los cazas de primera línea de Estados Unidos y la Unión Soviética. No era americano, no era soviético, no era británico, era argentino, diseñado y construido en un país que 5 años antes no tenía ninguna industria aeronáutica de combate, por un equipo dirigido por un hombre que había cruzado el Atlántico con un pasaporte falso y un maletín lleno de planos que ningún servicio de inteligencia occidental había conseguido interceptar. En los despachos de Washington, cuando llegaron los primeros informes confirmando lo que había volado sobre Córdoba, hubo un silencio incómodo que nadie se apresuró a romper. Para entender cómo fue posible algo así, hay que retroceder hasta 1945, cuando los vencedores de la guerra se lanzaron a una carrera despiadada por el botín tecnológico más valioso que Alemania había dejado atrás: sus ingenieros. Estados Unidos puso en marcha la operación Paperclip para trasladar a los mejores especialistas alemanes antes de que cayeran en manos soviéticas. Werner von Braun fue instalado en Texas. Decenas de expertos en propulsión y aerodinámica fueron integrados en laboratorios americanos sin que nadie les hiciera demasiadas preguntas sobre los 12 años anteriores. La Unión Soviética ejecutó exactamente la misma operación en su zona de ocupación con la misma ferocidad. Era una guerra invisible por el conocimiento, pero había ingenieros que no querían pertenecer a ninguno de los dos bandos. Kurt Tank no era un ingeniero cualquiera. Era el hombre que había diseñado el Focke-Wulf FW-190, el caza alemán que durante años hizo la vida imposible a los pilotos aliados sobre el frente occidental. Una máquina tan equilibrada y letal que los propios británicos la consideraban superior al Spitfire en varios aspectos fundamentales. Tank no se limitaba a calcular resistencias aerodinámicas, entendía el combate aéreo de manera instintiva y diseñaba aviones pensando en el piloto que iba a jugarse la vida dentro de ellos. Al terminar la guerra negoció con los británicos, con el gobierno nacionalista chino y con representantes soviéticos, pero ninguna de esas conversaciones prosperó. Tank necesitaba un lugar donde su talento valiera más que su pasado, y ese lugar estaba a 12.000 kilómetros de Berlín. Juan Domingo Perón tenía una visión industrial obsesiva: fabricar aviones propios, motores propios, armas propias. Argentina en los años 40 era uno de los países más ricos del mundo gracias a sus exportaciones agrícolas, y Perón canalizó esa riqueza hacia la industrialización. En 1947 despegó desde Córdoba el primero E-27 Pulqui 1, diseñado por el ingeniero francés Émile de Guatin, condenado como colaboracionista en su propio país. Fue el primer avión a reacción diseñado y construido en toda América Latina, pero sus prestaciones resultaron insuficientes y el programa fue cancelado. Los ingenieros en Córdoba sabían que aquello era solo el comienzo. Tank llegó a Buenos Aires ese mismo año viajando bajo el nombre de Pedro Mattis,
con documentación argentina emitida oficialmente por el gobierno de Perón para sacarlo de la Alemania ocupada sin alertar a los servicios de inteligencia aliados. No vino solo. 62 de sus antiguos colaboradores de Focke-Wulf lo siguieron hasta Córdoba, expertos en aerodinámica, estructuras metálicas y sistemas de control que en Europa tenían el futuro bloqueado. Pero lo más decisivo que Tang llevaba consigo no eran las personas, sino los planos. Durante los últimos meses de la guerra, su equipo había desarrollado el proyecto Ta-183, un caza a reacción con ala en flecha y cola en T que ganó el concurso de emergencia del Ministerio de Aviación alemán en 1945, pero que nunca llegó a volar porque el colapso llegó antes. Lo que Tang construyó en Córdoba no fue una copia del Ta-183, sino algo distinto y más evolucionado, pensado específicamente para los recursos disponibles en Argentina. El nuevo avión, que recibiría la designación oficial IAE-33 Pulki II, llevaba un ala en flecha de 40 grados, una geometría que en aquel momento solo manejaban los diseñadores soviéticos del MiG-15 y los equipos americanos más avanzados. Esa inclinación no era una elección estética, sino la respuesta técnica al problema más grave de la aviación de alta velocidad: la compresibilidad, el fenómeno por el que las ondas de choque se acumulan sobre las superficies del avión al aproximarse a la velocidad del sonido, y provocan pérdida de control, vibraciones violentas y, en el peor de los casos, la destrucción de la estructura en pleno vuelo. La fabricación de los prototipos motorizados se enfrentó a un obstáculo que ningún cálculo aerodinámico podía resolver. Argentina carecía de maquinaria moderna de forja y prensado. Cada pieza del avión fue esencialmente construida a mano, con técnicas artesanales que exigían una precisión que las herramientas disponibles no siempre garantizaban. El primer fuselaje fue destinado a pruebas estáticas hasta su destrucción. El segundo prototipo, el número 02, completó su vuelo inaugural el 27 de junio de 1950 con el capitán Edmundo Weiss a los mandos. En el segundo vuelo, Otto Behrens, antiguo piloto de pruebas de Focke-Wulf, detectó problemas graves de estabilidad lateral a velocidades superiores a 700 km por hora y regresó al campo como precaución, pero el aterrizaje a alta velocidad provocó que el tren de aterrizaje derecho cediera. Tang asumió personalmente el programa de pruebas para investigar las características de pérdida del aparato, y en un ensayo a 9.000 metros de altitud, el avión entró en pérdida inadvertida en 2 ocasiones consecutivas, aunque Tang tuvo suficiente altura para recuperar el control. El 8 de febrero de 1951, Tang presentó el Pulki II en vuelo ante el presidente Perón en el Aeroparque de Buenos Aires, y la Fuerza Aérea solicitó una preserie de 12 aparatos. Pero entonces el mando decidió que pilotos militares de combate debían evaluar el prototipo, y el 31 de mayo de 1951, el capitán Bedania Manual, un aviador acostumbrado a la pesadez del Gloster Meteor, se subió a la cabina del único Pulki II volable del mundo. Tang había declarado el aparato fuera de servicio hasta resolver unas vibraciones detectadas en el vuelo anterior, pero esa orden fue ignorada. Manual, fascinado por una maniobrabilidad que el Meteor jamás le había ofrecido, ejecutó un viraje cerrado a baja altura que excedió los límites estructurales del avión. El ala se separó del fuselaje por un fallo en las soldaduras de los pernos de sujeción, exactamente el tipo de defecto que la falta de maquinaria moderna de forja hacía inevitable. Manual logró eyectarse, pero el avión estaba invertido. El paracaídas no tuvo tiempo de desplegarse completamente y el piloto se estrelló contra el suelo. La causa del accidente no era un error de diseño aerodinámico, sino un problema de fabricación que solo podía resolverse con una inversión industrial que nadie había autorizado. La construcción del tercer prototipo comenzó inmediatamente después de la pérdida del número 02. El equipo de Tang incorporó modificaciones destinadas a corregir los defectos que habían matado a Manual. El tercer prototipo completó su primer vuelo el 23 de septiembre de 1952 con el capitán Jorge Conan Doyle a los mandos, y durante las pruebas iniciales alcanzó 1.080 km por hora en picado y un techo máximo de 13.500 metros, cifras que situaban al aparato argentino en el mismo rango operativo que los cazas de primera línea de las dos superpotencias. Pero el avión fue inmediatamente preparado para una demostración ante el presidente Perón
programada para el 11 de octubre de 1952, apenas 3 semanas después del primer vuelo del prototipo. Otto Behrens, el piloto de pruebas alemán que llevaba volando para Tank desde los tiempos de Focke-Wulf y que conocía los límites del Pulky 2 mejor que cualquier otro hombre vivo, fue asignado para el vuelo de exhibición. 2 días antes de la demostración presidencial, el 9 de octubre, mientras practicaba la rutina de exhibición que debía ejecutar ante Perón, Behrens entró en pérdida a baja altitud. No hubo tiempo para recuperar el control ni para eyectarse. El tercer prototipo se estrelló contra el suelo y Behrens murió en el acto. Tank ordenó la construcción de un cuarto prototipo incorporando todas las lecciones que las 2 muertes habían dejado grabadas en los datos de vuelo y en la memoria del equipo. El número 04 introdujo vallas aerodinámicas en cada ala y 4 listones en el fuselaje trasero para combatir la tendencia a la pérdida de sustentación a altos ángulos de ataque que había matado a Behrens. Por primera vez el Pulky 2 llevaba cabina presurizada y por primera vez montaba el armamento definitivo previsto para la versión de serie. El teniente Jorge Doyle pilotó el primer vuelo del cuarto prototipo el 20 de agosto de 1953 y junto con los tenientes González y Balado inició las pruebas de armamento en 1954. El avión se comportaba mejor que cualquiera de sus predecesores. La estabilidad había mejorado sustancialmente y los problemas de pérdida que habían atormentado al programa desde su nacimiento estaban por fin bajo control. El interés internacional llegó exactamente cuando el programa lo necesitaba. Los Países Bajos evaluaron el Pulky 2 en 1951 como posible caza para su fuerza aérea, y Egipto manifestó su interés en 1953. La Fuerza Aérea Argentina elaboró planes para adquirir 100 Pulky 2 como reemplazo de los obsoletos Gloster Meteor, que constituían la columna vertebral de su aviación de caza, pero ninguno de esos planes llegó a materializarse, porque la decisión de producción en serie que Tank necesitaba para convertir el prototipo en programa real nunca llegó. Lo que llegó fue exactamente lo contrario. En 1951, con la economía argentina mostrando las primeras grietas serias, Perón ordenó que la fábrica militar de aviones de Córdoba abandonara prácticamente de un día para otro la fabricación de aviones y se dedicara a producir automóviles, camiones y motocicletas, incluyendo el utilitario rastrojero. En enero de 1955, el contrato de Tank expiró y el ingeniero solicitó condiciones que Perón, cada vez más ocupado en sobrevivir políticamente, rechazó cancelando el contrato por completo. En septiembre de 1955, el golpe militar que se llamó a sí mismo Revolución Libertadora derrocó a Perón después de meses de tensión que habían incluido el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio por aviones de la propia Marina Argentina, matando a cientos de civiles en uno de los episodios más oscuros de la historia del país. Perón abandonó Argentina a bordo de un buque de guerra paraguayo rumbo a un exilio que duraría casi 2 décadas. Y en medio del caos de aquellas jornadas ocurrió algo que contenía una ironía tan brutal que parecía inventada. Cuando las fuerzas rebeldes del general Lonardi capturaron Córdoba como primera conquista del golpe, el único Pulky 2 volable, el cuarto prototipo que Tank y sus ingenieros habían construido con las lecciones de 2 pilotos muertos y años de trabajo obsesivo, fue alistado para combatir del lado de los sublevados. El avión que Perón había financiado, que Perón había exhibido como símbolo de la soberanía tecnológica argentina, que Perón había presentado ante embajadores y jefes militares extranjeros como prueba de lo que su país era capaz de construir, voló misiones de combate contra las fuerzas leales al propio Perón. El nuevo gobierno tenía una agenda donde el programa Pulky 2 no figuraba. La asociación entre el avión y la figura de Perón era demasiado directa y demasiado visible para que los nuevos gobernantes pudieran apadrinarlo sin contradicción política. La mayoría del equipo de Tank fue obligada a abandonar el país y el propio Tank partió hacia la India, donde el gobierno de Nueva Delhi le ofrecía liderar el desarrollo del HF-24 Marut, un caza supersónico con ambiciones similares a las que Perón había tenido para Argentina. Y el conocimiento acumulado durante 8 años de trabajo intenso en Córdoba comenzó a diluirse sin un proyecto que lo canalizara. Pero el Pulky 2 no estaba muerto todavía. Los ingenieros y pilotos argentinos que permanecieron en Córdoba intentaron lo que parecía imposible: mantener vivo el programa sin Tank.
sin su equipo alemán y sin respaldo político. En 1956, la Fuerza Aérea planeó un vuelo de demostración que debía probar de una vez por todas la capacidad operativa real del aparato y convencer al nuevo gobierno de autorizar la producción en serie. Pero en el tramo de regreso, el sistema de oxígeno falló. A gran altitud, sin suministro de oxígeno, el piloto comenzó a sufrir hipoxia y perdió progresivamente la capacidad de concentración y la visión clara de los instrumentos. Semiconsciente, Balado consiguió llevar el avión de vuelta a Córdoba y realizar un aterrizaje de emergencia a velocidad excesiva. El impacto contra la pista rompió el tren de aterrizaje. El aparato se salió de la pista y quedó destruido sin posibilidad de reparación. Balado sobrevivió, pero el cuarto prototipo del Pulqui 2, el único que había volado en combate real y el único que montaba el armamento definitivo, acabó su existencia convertido en chatarra sobre el borde de un aeródromo a causa de un equipo de oxígeno prestado de otro avión. En 1957 se autorizó la construcción de un quinto prototipo, y el Pulqui 2 número 05 voló por primera vez el 18 de septiembre de 1959 con el teniente Roberto Stark a los mandos. Los ingenieros argentinos habían resuelto por fin los problemas de estabilidad que habían perseguido al programa desde su nacimiento. Habían aumentado la capacidad de combustible mediante un ala integral y el avión se comportaba exactamente como Tank lo había imaginado desde el principio. Pero para entonces habían pasado 9 años desde el primer vuelo. Los cazas de primera línea del mundo ya duplicaban la velocidad del sonido, y el aparato que en 1950 había sido una revelación tecnológica, era ahora, según los propios informes de la Fuerza Aérea, un diseño obsoleto y políticamente contaminado por su asociación con el peronismo. Estados Unidos ofreció 100 cazas F-86 Sabre de segunda mano a un precio que ningún desarrollo propio podía igualar, bajo las condiciones del Programa de Asistencia para la Defensa Mutua que Washington utilizaba para consolidar alianzas militares en el hemisferio sur en plena Guerra Fría. El programa 1A E-33 Pulqui 2 fue cancelado de manera definitiva. El quinto prototipo completó apenas 12 vuelos de prueba en su nuevo papel como plataforma de investigación transónica antes de ser retirado del servicio y enviado a almacenamiento en 1960. La dependencia tecnológica que Perón había intentado evitar con el programa Pulqui se materializó exactamente en los términos que Tank había advertido. La capacidad operativa de la Fuerza Aérea Argentina dependía ahora de decisiones tomadas a miles de kilómetros de Buenos Aires por personas que no tenían ninguna obligación de considerar los intereses argentinos. Tank murió en Múnich el 5 de junio de 1983, a los 85 años. Con una trayectoria que incluía algunos de los diseños más notables del siglo XX y una proporción inusualmente alta de proyectos que llegaron más lejos de lo que las circunstancias deberían haber permitido, y menos lejos de lo que el talento invertido en ellos merecía. Argentina nunca volvió a intentar construir un caza propio. La industria aeronáutica de Córdoba sobrevivió en forma reducida fabricando aviones de entrenamiento y transporte ligero, trabajos respetables, pero alejados por completo de la frontera tecnológica donde el Pulqui 2 había competido brevemente con los mejores del mundo. En la base aérea de Morón, en la provincia de Buenos Aires, el quinto prototipo del Pulqui 2 descansa dentro de un hangar del Museo Nacional de Aeronáutica, con su pintura original y sus marcas intactas, junto al Pulqui 1 de De Boitin. 2 aviones de un país que fue el octavo del mundo en desarrollar tecnología de cazas a reacción, que tuvo en sus hangares una máquina capaz de competir con el MiG-15 y el F-86 Sabre, y que eligió destruir esa capacidad y comprar chatarra usada a los mismos que la temían. Si lo está pasando bien, no cambie. Ya volvemos con mucho más RAM.
Ahora los invito a que nos acompañen con nuestro informe semanal de noticias. United Airlines celebra el 250 aniversario de Estados Unidos con una livery especial. United Airlines ha presentado su nuevo diseño conmemorativo Stars and Stripes para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos. Junto a este lanzamiento, la aerolínea anunció un hito clave en el United Military Pilot Program, una iniciativa estratégica que permite a los pilotos militares en servicio activo acceder a ofertas de empleo condicionales con una anticipación significativamente mayor a la habitual. La nueva livery especial de United Airlines entrará en servicio durante este verano boreal en 2 aeronaves de fabricación estadounidense, un Boeing 787-10 y un Boeing 737-800. Airbus pone en marcha en Toulouse la segunda FAL de la familia A320. Airbus ha inaugurado su segunda línea de ensamblaje final modernizada para la familia A320 en las instalaciones de Toulouse. Esta planta proporciona la flexibilidad y capacidad necesarias para satisfacer la fuerte demanda del mercado, especialmente del A321neo, y respalda la trayectoria de aumento de producción hasta alcanzar los 75 aviones de la familia A320 al mes. Esta avanzada línea forma parte del compromiso de ofrecer aeronaves con los más altos estándares de calidad a nuestros clientes en todo el mundo. La apertura de esta segunda línea en Toulouse marca el logro del plan estratégico de Airbus de contar con 10 líneas de ensamblaje final que cubran toda la familia A320 y estén operativas a nivel mundial en 2026. Exceso de helicópteros. El grave problema en el cielo de Río. El choque de 2 helicópteros que ocurrió el domingo pasado en Río de Janeiro, en el que murieron 6 personas, entre ellos el youtuber Gaspi, expuso una problemática que preocupa en Brasil: el intenso tráfico aéreo de la ciudad brasileña en los últimos años. Entre enero de 2025 y junio de 2026, hubo 317 incidentes con helicópteros en Brasil. El número se disparó a partir de 2024. Creció 181% más que en los 8 años anteriores. Las causas más comunes de estos accidentes fueron fallas o mal funcionamiento de algún sistema o componente del helicóptero, mientras que la segunda causa corresponde a choques en el aire cuando 2 helicópteros se acercan por debajo de la distancia mínima de seguridad. Los especialistas vinculan estos incidentes con la expansión del mercado turístico y la necesidad de mayores controles. Arajet expande su red en Sudamérica. Vuelos directos entre Punta Cana y Rosario. La aerolínea Arajet inauguró este martes su nueva ruta directa entre Punta Cana y la ciudad de Rosario, en Argentina. Esta operación marca un hito importante al conectar de forma directa a una de las principales urbes de la región central argentina con uno de los destinos turísticos más demandados del Caribe, fortaleciendo la red de conectividad internacional de la compañía. El nuevo servicio aéreo estratégico ofrece a los pasajeros del interior de Argentina una alternativa eficiente para reducir tiempos de traslado hacia el Caribe sin depender de conexiones centralizadas. La incorporación de Rosario representa la 4ª ciudad de Argentina en sumarse a la red de destinos de Arajet, un paso clave dentro de su agresivo plan de expansión en el Cono Sur. Cada viaje que emprendemos es único, porque en ello siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Nos vamos, se nos fue volando la media hora. Una vez más, en nombre de la producción, gracias por habernos elegido para volar y hasta la semana que viene.